corriente de vida que forma las distintas especies, pero las supera a todas, las trasciende a todas. Sería más o menos una versión moderna de la teoría de Heráclito. A Heráclito lo enfrentó Parménides, otro filósofo. Dijo, no puede ser, el cambio no puede ser lo último. ¿Por qué? Y el cambio no puede ser lo último porque lo que cambia es y no es. Es decir, lo que cambia primero no es, después comienza a ser, pero es de tal manera que tiende hacia el no ser, porque al final va a desaparecer. Entonces, como el ser y el no ser son contradictorios, se excluyen, y ambos parecen darse juntos en el cambio tiene que ser una ilusión, el cambio tiene que ser una apariencia. Nuestros sentidos nos engañan cuando nos muestran un mundo cambiante. Es decir, el mundo verdadero es el mundo que descubre la inteligencia. ¿Cuál es el mundo que descubre la inteligencia? El ser no se mezcla con el no ser y entonces las cosas son estáticas. Hasta ahí había llegado la filosofía. Especie de resumen de todo lo dicho. La vida de Sócrates termina de modo trágico cuando le obligan a beber la cicuta. Los jueces de Atenas lo juzgan, lo encuentran culpable, tiene que beber la cicuta. Aparentemente triunfa el escepticismo de los sofistas. ¿Por qué se había impuesto este escepticismo de los sofistas? Y porque la filosofía había llegado a un punto muerto. ¿A qué era debido este punto muerto? A que había alcanzado la filosofía dos posiciones extremas. ¿Cuáles eran esas posiciones? Heráclito y Parménides. Heráclito: el fundamento de todo es el cambio. La realidad es puramente un flujo, un constante devenir. Parménides: el cambio es una ilusión y nuestros sentidos nos engañan cuando nos muestran un mundo de cosas que no son, comienzan a ser, duran un tiempo y dejan de ser. Platón no está contento, no encuentra satisfactoria la doctrina de los sofistas, el escepticismo universal, el hombre es la medida de todas las cosas. Verdadero es para cada uno lo que cada uno opina, como decían antes en Francia, verdadero de este lado de los Pirineos, falso del otro lado de los Pirineos. Lo que los franceses consideraban verdadero, los españoles lo consideraban falso y al revés. Pero eso es ni verdadero de este lado ni verdadero de aquel lado, sino que en todos casos siempre nos manejamos con opiniones. Platón no acepta esto, dice, no, la inteligencia está hecha para la verdad y la verdad tiene que ser alcanzable por el hombre. Ahora, ¿cuál es la forma de llegar al conocimiento de algo verdadero? Y aquí es donde nos encontramos con Platón artista, porque sus doctrinas fundamentales, este gran escritor, las expresa por medio de mitos, es decir, de construcciones literarias, en lugar de revelar directamente su pensamiento filosófico. Los mitos son como parábolas. Así como nuestro Señor en el Evangelio utilizó parábolas, este gran escritor pagano utilizó los mitos. Vamos a ver dos de los fundamentales. El primero es el mito del carro alado, un carro con alas, volador. Se encuentra en su obra Fedro, o Diálogo sobre el amor. Y el otro que luego veremos es el mito de la caverna. Más o menos sintetizan la doctrina de Platón. En realidad, Platón escribió mucho más, pero las cuestiones fundamentales de su doctrina, las conquistas principales de su pensamiento en su intento de responder a la pregunta ¿cuál es el ser verdadero?, se encuentran en estos dos mitos. En el mito del carro alado o volador del Fedro dice: el alma es semejante a un carro alado, del que tiran dos briosos corceles, uno blanco y otro negro, regidos por un cochero moderador. El caballo blanco simboliza el ánimo o la tendencia noble del alma, la tendencia del alma hacia todo lo noble.
El caballo negro significa el apetito o la pasión, sobre todo cuando es baja, bestial. Y el cochero es la razón, que debe regir y gobernar el conjunto. El alma, dice Platón, tiene su lugar natural en el cielo. Platón creía que el alma preexistía al cuerpo. Esto es una idea que estuvo muy difundida en la antigüedad. La unión del alma con el cuerpo habría venido a ser como una especie de caída. Algunos opinaban caída en castigo a algún pecado, otras porque simplemente el ritmo mismo de la naturaleza pide que el alma en determinado momento se una al cuerpo. Pero lo cierto es que el lugar natural del alma es la región del cielo, donde, dice Platón, se encuentran las ideas. ¿Qué son las ideas? Para nosotros, ideas son pensamientos. Uno, si lo representan, se le prendió una lámpara, es decir, lo representan dibujado con una lamparita prendida en la cabeza, se quiere decir, tuvo una buena idea. La idea para nosotros es algo mental. Para Platón la idea no es algo mental. Para Platón la idea es la verdadera realidad. Heráclito decía, el fundamento de todo es el cambio, y Platón responde, no. Por encima del cambio hay algo que permanece. ¿Qué es lo que permanece? La idea. ¿Qué es la idea? Es como el modelo que es imitado por las cosas del mundo. Consideremos el siguiente ejemplo. Es decir, alguien puede tener en su casa un perro. Bueno, ese perro a su vez nació como cachorro de una determinada madre, que a su vez fue cachorro de otra determinada madre. En fin, si el perro es de raza, se le puede seguir durante unas cuantas generaciones la ascendencia. Cada uno de los perros anteriores o ya está viejo o fue muriendo, pero sin embargo siempre aparecen nuevos individuos de la misma especie que tienen más o menos las mismas características fundamentales. Las características de un perro son las de un perro y no las de un gato. Nadie espera que una perra tenga un ratón y una gata tenga un sapo, ¿no? Es decir, las características, la estructura de la especie se mantiene. Platón se pregunta, ¿y a qué se debe que los individuos pasen, pero la especie permanezca? Dice, que hay una idea que los individuos de este mundo imitan. ¿Qué es la idea? Es como el principio organizador de cada especie. Por ejemplo, antes de hacer este edificio, el arquitecto o el maestro mayor de obras que lo hizo, lo concibió en su mente. La estructura de este edificio que existía en la mente del maestro mayor de obras antes de que este edificio fuera hecho, es la idea de este edificio. Para las cosas que hace el hombre, la idea existe primero en la mente del que las realiza. Pero para las cosas de la naturaleza, la idea no existe en la mente de las que las realiza, porque ningún hombre realiza un árbol, un pescado, un pez, un animal, una montaña, el sol, lo que sea. Pero sin embargo, existen las ideas de las cosas sensibles. ¿Dónde existen? En el cielo. Y en ese lugar celeste, el lugar de las ideas, ahí habitaba el alma antes de encarnarse en el cuerpo. Bueno, ¿cuál es la ventaja de sostener esta teoría con respecto a la realidad? Platón dice, las ideas son inmóviles. Lo que cambia, a nosotros nos parece que el cambio se lo lleva todo, porque lo que cambian son las cosas de este mundo. Pero las cosas de este mundo no son toda la realidad, ni son la parte principal de la realidad, sino que son una débil copia o un reflejo del mundo superior de las ideas, donde el cambio no tiene lugar. Esta es más o menos la metafísica de Platón, o, para decirlo con unas palabras más fáciles, la doctrina de Platón acerca del ser. Si la filosofía nace como preocupación acerca del ser,
la filosofía se pregunta por la existencia de las cosas, Platón responde: la existencia principal corresponde a las ideas. Las ideas son los modelos permanentes de las cosas de este mundo. Las ideas no cambian. Las cosas de este mundo cambian porque son una simple imitación de los modelos ideales. Con eso tenemos superada la antinomia entre Heráclito y Parménides. Heráclito nos decía, todo cambia. Platón responde, no, son mentiras. No todo cambia, las ideas no cambian. Parménides nos decía, los sentidos nos engañan cuando nos muestran el cambio, porque el cambio es contradictorio, es una mezcla de ser y de no ser, y el ser y el no ser no se mezclan. Y Platón le responde a Parménides, no, los sentidos no nos engañan. Los sentidos nos muestran una realidad cambiante porque la realidad en la que nosotros vivimos, la realidad que nos rodea, es una realidad débil, de segundo orden, de segundo grado. Por eso es posible el cambio. Es cierto que la inteligencia exige la distinción y la separación del ser y del no ser. Esa distinción, esa separación se da en el mundo de las ideas, que están donde vivía el alma antes de llegar a unirse con el cuerpo. Muy bien, vamos a ver cómo continúa este mito acerca del carro alado. Dice, aquel lugar supraceleste de las ideas, ningún poeta lo ha alabado bastante, ni habrá alguien que dignamente lo alabe, porque allí todo existe de un modo perfecto, inmutable. Allí están las realidades que la inteligencia busca. ¿Qué realidades hay en el mundo de las ideas? ¿Simplemente los modelos de las cosas naturales? ¿De los cuerpos, de los vegetales, de los animales? No, el mundo de las ideas incluye mucho más. Incluye las ideas de las cosas matemáticas, las ideas de las cosas morales, la justicia, la templanza, el coraje, en fin, todo lo que el hombre puede pensar tiene su realización primera en el mundo ideal. En la vida celestial de algunas almas sobreviene, sin embargo, la caída. El caballo negro, ese caballo que tiraba del carro que representaba la pasión, un caballo cuyo tirar es torcido y traidor, puede en un momento más que el caballo blanco, la tendencia que lleva el alma a las cosas nobles, y da en tierra con coche y con cochero. Esto es una imagen para representar la encarnación del alma. Hallamos aquí quizá un eco lejano de la revelación primitiva del pecado original. Es decir, tal vez esto sea como el eco en el mundo griego de la caída del pecado original. El pecado original es una caída, y a los griegos les llegó la idea, el recuerdo de esta caída como un precipitarse del lugar celeste. Como ustedes saben, en el paraíso tuvo lugar una revelación a todos los hombres, es decir, a la cabeza de la humanidad. Cada uno de los pueblos que se fue formando a partir de, es decir, nuestro padre común, Adán, conservó una cierta idea de las cosas que Dios había comunicado a los primeros hombres en el paraíso. Una idea entenebrecida, ¿por qué? Porque el pecado fue oscureciendo la inteligencia, pero hay como un fondo común de todas las religiones en toda la humanidad. Por ejemplo, la idea de la felicidad original está en todos los pueblos, la idea del diluvio está en todos los pueblos, la idea de una edad de oro que estuvo al principio de la humanidad y que los pueblos esperan por alguna intervención especial de Dios volverla a recuperar, está también en todos los pueblos. Así que este mito de la caída del alma, tal vez, probablemente, sea como un recuerdo borroso de un fragmento de esa revelación original, el estado de felicidad en el paraíso y la posterior caída por el pecado. Bueno, a consecuencia de esta caída, el alma desciende a este mundo y se une a un cuerpo, al que permanecerá adherido mientras, es decir,
conserve la vida corpórea. En su nuevo y desventurado estado, el alma olvida las ideas que antes había contemplado de modo directo e intuitivo en el lugar celeste. Ahora tendrá que conocer a través de los sentidos corporales y solo percibirá cosas concretas y singulares. La mayor parte de los hombres piensan que las cosas concretas y singulares son las únicas existentes. Sin embargo, a algunos, el conocimiento de esas cosas despierta el recuerdo de lo que antes habían conocido. Y entonces, así, ya no por los sentidos, sino por la inteligencia, van tomando otra vez posesión de la ciencia que el alma tenía cuando estaba separada del cuerpo y en el lugar celeste. De modo que el verdadero conocimiento humano sería, como dice Platón, anamnesis. Anamnesis significa recuerdo. Tratemos de recapitular. Platón, discípulo de Sócrates, encuentra la filosofía en un punto muerto. El punto muerto es la oposición entre Heráclito y Parménides. Heráclito: los sentidos nos dicen la verdad y los sentidos nos muestran un mundo en que el cambio es lo último. Parménides: el cambio no puede ser lo último porque es síntesis o mezcla de ser y no ser. Y la inteligencia rechaza el ser y el no ser juntos. De modo que los sentidos nos engañan. Como consecuencia de este conflicto, prevalece la actitud escéptica, representada por los sofistas contra los cuales había luchado Sócrates. Pero Sócrates, además, es decir, intervino en política para burlarse de los políticos y se tuvo que tomar la copa de cicuta. Platón continúa la obra de Sócrates. Perteneciente a la nobleza ateniense, su familia esperaba que él iniciara la carrera política. Desencantado de la vida pública, decide continuar con las indagaciones de su maestro. Escribe una serie de diálogos, los primeros de ellos alrededor de los 30 años de edad, 28 años de edad, después de haber recorrido el mundo antiguo, los centros más importantes de cultura en el Mediterráneo, Egipto y el sur de Italia. En el sur de Italia establece contacto con la doctrina pitagórica. Y la respuesta de Platón a la cuestión de la filosofía, la cuestión de la existencia del ser, viene a ser la siguiente. ¿Cuál es la verdadera realidad? La verdadera realidad es la de las ideas. ¿Qué son las ideas? No son procesos mentales nuestros, sino que son los modelos permanentes de todas las cosas. ¿Dónde están esos modelos? En el cielo. Platón dice un topos uranos, un lugar celeste. ¿Cómo sabemos que están ahí? Porque el alma, antes de unirse al cuerpo, vivía en esa región y allí las pudo contemplar. ¿A qué se debe que actualmente el alma esté unida al cuerpo? A que prevaleció la tendencia del caballo negro. Es una forma de hablar, una forma artística de hablar. El impulso desordenado del alma prevaleció sobre el caballo blanco, la buena tendencia del alma sobre la razón. El cochero no pudo dominar ese tirar torcido del caballo negro y entonces el alma en castigo fue precipitada a este mundo y unida al cuerpo. La mayor parte de los hombres vive de tal manera que toma las cosas del mundo como si fueran las únicas realidades. En realidad no es así, en verdad no es así. Las cosas del mundo son una débil participación de las ideas correspondientes. Por ejemplo, todos los caballos de este mundo son una imitación y una participación de la idea del caballo que existe en el lugar celeste. Y así para cada una de las cosas sensibles, cada una de las entidades matemáticas, cada una de las ideas morales, etc. Algunos pocos hombres, al contemplar las cosas de este mundo, van recordando con gran esfuerzo el mundo de las ideas que habían contemplado antes de la encarnación, y entonces ya no hacen caso al dato que les aportan los sentidos, sino a la actividad de la inteligencia que
puede cultivar la filosofía. ¿Qué es la filosofía? El conocimiento del verdadero ser, el conocimiento del ser ideal. Esta misma doctrina, más desarrollada, Platón la presenta en el mito de la caverna. Vamos a ver cómo está el mito. La condición humana es semejante a la de unos prisioneros. Ese estado de prisionero representa a la del alma unida al cuerpo, está en prisión en el cuerpo. La condición humana es semejante a la de unos prisioneros que desde su infancia estuvieron encadenados en una oscura caverna y obligados a mirar a la pared de su fondo, del fondo de la caverna. Supongamos que esta es la caverna y, es decir, este es el fondo. Muy bien. Por delante de la caverna, es decir, hacia allá, este es el fondo, hacia allá, hay un fuego. Y delante del fuego hay como un muro. Los resplandores de la gran hoguera se proyectan sobre el fondo de la caverna. El fuego está allá, la luz se proyecta hacia el fondo. Pero sobre el muro, unos hombres van haciendo pasar figuras de animales, de vegetales, de cuerpos de este mundo, de personas, etc. Y entonces está, es decir, Platón está inventando el cine, ¿no?, con la teoría de la caverna, el foco de luz, las imágenes que pasan delante del foco y la sombra de esas imágenes, la sombra de los objetos que, es decir, que pasan delante del fuego, de la fuente de luz, son proyectadas sobre la pantalla, el fondo de la caverna. Platón dice, los que desde la niñez están encadenados dentro de la caverna, tomarán a esas sombras por la verdadera realidad. ¿Qué nos quiere decir? Estas sombras que se proyectan sobre el fondo de la caverna, ¿qué son? Las cosas del mundo, no son la verdadera realidad. La verdadera realidad es lo que está de espalda a los que están encadenados, pero no la pueden ver porque están todos mirando hacia acá. Es decir, no saben que detrás de ellos hay un fuego y hay gente que transporta objetos delante de ese fuego y por lo tanto no saben que las sombras que ven acá proceden de allá. Es semejante a la condición de aquel que piensa que las únicas cosas que existen son las cosas del mundo y no saben que las cosas del mundo son participación de las cosas del mundo ideal. Bueno. Es decir, esta es, en pocas palabras, la metafísica de Platón. Pero de esta metafísica deriva una ética y una política, como en Sócrates. A Sócrates también la preocupación metafísica lo había llevado a la política. ¿Cómo había sido aquello? Sócrates estaba convencido de que el mundo es inteligible y que el hombre, por su inteligencia, puede comprender al mundo y más allá del mundo puede llegar a conocer a la inteligencia que está por encima del mundo. Ahora, ese ascenso hacia la inteligencia suprema, que es Dios, ¿dónde lo realiza el hombre? En la vida política. Para que su inteligencia, para que su alma se pueda unir a esa primera inteligencia ordenadora del mundo, el hombre debe en la vida particular cultivar la virtud, pero además necesita cultivar la virtud en la vida política. ¿Por qué? Porque ningún hombre se basta a sí mismo. Los hombres, para alcanzar el estado perfecto, deben convivir en sociedad. Como la vida política de Atenas en tiempo de Sócrates estaba corrompida, Sócrates luchó contra los políticos corruptos y los otros lo hicieron pasar a la inmortalidad dándole un vaso de cicuta. Bueno, también en Platón la metafísica se desarrolla o está conectada con la ética y la política. Y la peculiaridad de la ética de Platón y de la política de Platón es que guarda proporción con las entidades mencionadas en el mito del carro alado. En Platón hay un estricto paralelismo entre cada uno de los elementos integrantes del mito y lo que es el hombre y lo que es la ciudad. Vamos a ver. En el mito del carro alado, decía, hay un caballo negro. ¿Qué representa eso en el hombre? Representa los apetitos desordenados.
Pues bien, así como hay un paralelismo entre ese caballo negro y una parte del alma humana, las pasiones, hay también un paralelismo con una parte de la vida política. ¿A qué sector de la vida política representa ese caballo negro? Representa, Platón no era democrático, al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo se rige por las pasiones. Es decir, entonces, caballo negro en el mito, en el alma humana las pasiones, en la vida política el pueblo. Bueno, el caballo blanco representaba la tendencia noble del alma, paralelo entre una entidad del mito y un aspecto del alma humana. ¿A qué sector de la ciudad representa ese caballo blanco? Representa, con perdón de la palabra, a los militares. Como ven, o sea, Platón hoy no sería popular, porque decía que los guerreros son los encargados de custodiar el orden de la ciudad. A menos que haya un grupo de gente que custodie el orden de la ciudad va a ser regida por las pasiones, porque el pueblo se mueve por las pasiones. Pero en el mito ese del caballo alado estaba también el cochero, que representaba a la razón. El cochero en el alma humana representaba a la razón. Y en la ciudad, ¿a quién representa el cochero? A los gobernantes, supuesto que los gobernantes sean filósofos. Bueno, Platón era utopista. Y para cada una de las partes del hombre y de los elementos de la ciudad, Platón postulaba una virtud. La virtud del pueblo, para que llegara a ordenar sus pasiones, tenía que ser la templanza, la moderación en los apetitos. La virtud de los guerreros, para que llegaran a cumplir dignamente su cometido, la misión que tenían asignada, era la fortaleza. Evidentemente, la vida militar, cuando es bien llegada, exige fortaleza. Y la virtud de los gobernantes, que representaban al cochero del carro alado, pedía la virtud de la razón. Tanto en el hombre aislado, particular, como en la ciudad, que viene a ser como un gran hombre, cuando se dan las tres virtudes, templanza, fortaleza y razón, entonces aparece la cuarta virtud, armonizando todo, que es la justicia. ¿Cuándo el hombre particular es virtuoso? Cuando es justo, porque para ser justo tiene que tener templanza en sus apetitos, fortaleza en el ánimo y prudencia en la razón. ¿Cuándo el funcionamiento de la ciudad es perfecto? Cuando hay justicia, porque entonces la vida del pueblo tiene que estar regida por la templanza, la vida de los guerreros por la fortaleza y la vida de los gobernantes por la prudencia. Dijimos muchas cosas, entonces vamos a tratar de recapitular, pero además escribir. Heráclito por un lado, Parménides por el otro, llevan la filosofía al escepticismo, porque llegan a posiciones extremas inconciliables. El cambio es la última realidad. Heráclito, Parménides, el cambio es una ilusión, nuestros sentidos nos engañan, la inteligencia excluye la unión del ser y del no ser que se da en el cambio. A consecuencia de este escepticismo, pulula una actitud cultural, la sofística. Empleaban la inteligencia para negar la inteligencia, más o menos como hacen actualmente los hombres cultos. Es decir, emplean la inteligencia para negar la inteligencia. Y a semejanza de los presentes hombres cultos, cobraban suculentos honorarios, ¿no es cierto? Era un gran negocio ser escéptico, es decir, tanto entonces como ahora. Bueno, Sócrates
combate contra los sofistas. O sea, el hombre no tiene en vano la inteligencia, el mundo se deja conocer y conociendo el orden del mundo, el hombre puede llegar a conocer al Dios. Sócrates hablaba de el Dios, una inteligencia que está por encima del mundo. Pero ¿qué pasa? La filosofía, que parece estar en la estratosfera, en realidad tiene mucha conexión con la vida política. ¿Por qué? Porque para hacer esta vida perfecta, esta vida virtuosa, para llegar al conocimiento del Dios, el hombre tiene que tomar parte en la vida política, ya que únicamente en la ciudad, conviviendo con los demás, puede llegar a desarrollar plenamente su inteligencia. Pero los políticos no tenían preocupaciones filosóficas y entonces lo sacan del medio a Sócrates. Entra Platón. En Platón está a la vez la preocupación filosófica y la preocupación política. No porque hiciera la gran ensalada, sino porque sabía que una implicaba a otras. La respuesta de Platón a la cuestión del ser: ¿qué es lo real? ¿El cambio o un mundo estático en el que nada cambia? Ni uno ni otro. En este mundo las cosas cambian porque son un reflejo del mundo verdadero, participan del mundo verdadero. ¿Qué significa que participan del mundo verdadero? Que las cosas de este mundo no hacen más que reflejar la estructura del mundo real, que es el mundo de las ideas. ¿Qué son las ideas? ¿Nuestros pensamientos? No se refieren a algo del orden mental, sino a algo del orden real. ¿Qué son? Los modelos permanentes de las cosas. ¿Cómo conocemos la existencia de las ideas? Porque el alma ya las conoció cuando vivía separada del cuerpo. A causa del predominio del caballo negro, del mal impulso, del desorden pasional, es decir, el caballo que tira torcido, desviado, el alma se encarnó. Al encarnarse, la mayor parte de los hombres piensan que el mundo que nos revela la sensibilidad es real, pero esto es falso. Algunos recuerdan, viendo las cosas sensibles, los modelos inteligibles, y así nace la filosofía. ¿Cuál es la misión del filósofo en este mundo? Está expresada por el mito de la caverna, el cine. Es decir, los hombres que están mirando las figuras proyectadas del fondo, desde la parte anterior de la caverna, miran hacia el fondo, ven las imágenes y confunden las imágenes con la realidad. La misión del filósofo consiste en despertar a los hombres de su sueño, hacerles entender que lo que están viendo son simplemente sombras, imágenes, que la verdadera realidad es otra. Pero para que los hombres puedan despertarse de su sueño, es necesario que la vida política viene de polis significa ciudad, la vida de convivencia de los hombres en la ciudad sea justa y apunte al bien supremo del hombre, que es el bien de la inteligencia. Y entonces encontramos el paralelo entre las entidades que aparecen en el mito del carro, la antropología de Platón y la política. Tenemos el caballo negro. En el hombre pertenece a la pasión. Y en la ciudad pertenece al pueblo. Para que las cosas anden bien, la virtud que se pide tanto al hombre singular como a la ciudad, para esta parte, tanto del hombre como de la ciudad, es la templanza. Después tenemos el caballo blanco.
En el hombre corresponde al ánimo, se llama ánimo a la tendencia del alma hacia todas las cosas nobles, justas, el apetito de las cosas justas y nobles. En la ciudad pertenece a los guerreros. Y la virtud que se pide es la fortaleza. Y después el cochero es la razón, en el hombre es la razón, y en la ciudad son los